poco yo leí un artículo tuyo buenísimo sobre quién era Gustavo Petro, un poco su pasado terrorista, su vínculo con movimientos criminales. Esto es algo que se sabe solo superficialmente fuera de Colombia. Incluso gente bien informada no lo tiene muy claro. Petro ya como congresista del M-19 invita a Hugo Chávez a Bogotá, donde Chávez está alrededor de una semana con Petro para arriba y para abajo, y ahí es donde llevan a cabo este pacto ideológico. Y a mí no me sorprendería que bajo el gobierno Petro hubiera un default eventualmente, posiblemente le está apostando a eso. O sea, es una situación sumamente peligrosa, pero está por verse si va a lograr hacerlo o no en los próximos 2 años. Bienvenido a una nueva conversación con el Libero. Estamos abarcando distintos temas que tienen que ver con América Latina y un país que nos tiene muy preocupados a los chilenos, donde hay muchas inversiones también chilenas, es Colombia. Gustavo Petro es el presidente, sabemos que él proviene de una izquierda radical, está tomando una serie de decisiones en materia legislativa, de política pública y económica muy complejas desde el punto de vista de la viabilidad del progreso económico en ese país. Y para hablar de este tema y otros, nos acompaña Daniel Reisbeck, que es uno de los intelectuales más influyentes, yo diría ya, en Colombia y que en este minuto trabaja en Washington Cato Institute como Policy Analyst. Es un historiador, académico, profesor universitario, con bastante influencia en el mundo hispanoparlante. Así que, Daniel, muchas gracias por acompañarnos acá en el Libero en esta conversación. Hola Axel, por supuesto, un placer. Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poco? Yo leí un artículo tuyo buenísimo sobre quién era Gustavo Petro, un poco su pasado terrorista, su vínculo con movimientos criminales. Esto es algo que se sabe solo superficialmente fuera de Colombia. Incluso gente bien informada no lo tiene muy claro. ¿Por qué no nos cuentas un poco quién es esta persona y qué piensa? ¿De dónde viene? Para entender, digamos, un poco cuál es su rol ahora. Claro, pues yo creo que es bien conocido el pasado de Petro dentro de esta guerrilla del M-19, que, bueno, curiosamente no fue una de las guerrillas abiertamente comunistas, sino que decían llevar a cabo una ideología bolivariana. Eran nacionalistas, ciertamente de izquierda, pero más nacionalistas. Y a nivel latinoamericano, algo comparable serían los Tupamaros en Uruguay. Entonces, llevan a cabo ese tipo de acciones urbanas, era una guerrilla urbana, a diferencia, por ejemplo, de las FARC, que era sobre todo una guerrilla campesina y es así comunista. Y esa es la guerrilla que, bueno, igual terriblemente asesina, es la que se toma el Palacio de Justicia en 1985, causa más de 100 muertes solo en esa ocasión, entre muchos otros actos terroristas, pero es la que llega a un acuerdo con el gobierno de turno, con dos gobiernos, de hecho, uno sucesivo, y está en el proceso de la Constitución de 1991 en Colombia, que me parece que es relevante para Chile, porque lo primero que dice esa Constitución, que para mí es absolutamente nefasto, es que Colombia es un Estado social de derecho, ¿no? Y de ahí, obviamente este concepto de los derechos positivos, que el Estado garantiza el derecho a la educación, el derecho a todo tipo de cosas, y eso hace muy difícil que en Colombia se respeten seriamente derechos de propiedad, sobre todo. Pero Petro básicamente es un líder más que todo intelectual dentro del M-19 y luego empieza su carrera política. Y como yo dije hace unos meses en la conferencia de Quito en Buenos Aires, Petro ya como congresista del M-19 invita a Hugo Chávez a Bogotá, donde Chávez está alrededor de una semana con Petro para arriba y para abajo, y ahí es donde llevan a cabo este pacto ideológico. Y luego cuando Chávez se elige en Venezuela, Petro actúa y dice abiertamente que es uno de sus asesores y habla en primera persona plural de lo que estamos haciendo en Venezuela y demás. Y obviamente después se trata de distanciar. Y solo para cerrar esto, es importante que la gente tenga en mente que claramente Petro no llega a la presidencia de Colombia con una plataforma abiertamente chavista, sino que se distancia del chavismo y alrededor del 2010 en adelante, cuando ya el colapso económico y humanitario en Venezuela es evidente,
Petro cambia su discurso y empieza a hablar muy fuertemente con un discurso radical ambientalista. Entonces empieza a hablar del cambio climático y se va en contra de la industria de hidrocarburos, de petróleo, sobre todo en Colombia, que llegó a ser o todavía es el principal producto de exportación legal. Y con una táctica retórica dice que él no es chavista porque él está en contra del modelo petrolero y que más bien sus contrincantes, que eran básicamente todo el resto de centro-derecha Colombia, muy criticable por otras razones, pero dice que ellos son los chavistas porque ellos sí están a favor del petróleo y él no. Y así convence a muchos incautos, sobre todo a los jóvenes, con el discurso del alarmismo del cambio climático. Y así es como gana las elecciones. Bueno, también hubo mucha corrupción, pero yo creo que gana por un margen muy estrecho, sobre todo con ese discurso. Sí, eso es interesante porque es una cuestión bastante histórica, sin precedentes, la elección de Petro en Colombia. Me acuerdo de cuando iba yo, confianza en que, en algunos sectores, no en todos, ya entraba el miedo que alguien de izquierda radical, porque siempre hubo una parte que lo veía así, llegara al gobierno y se usó mucho esa campaña de que Petro era el Chávez colombiano, digamos. Y ahora apoyando a Maduro y todo lo demás, parece que lo reafirma, pero... ¿Qué hizo mal la oposición en la de hoy, oposición, o lo que se podría llamar el resto de los partidos tradicionales en Colombia, como para que un personaje así termine finalmente instalándose en el poder? Yo creo que esa es la pregunta clave y es una pregunta con la cual que digamos, la centro derecha o la derecha en Colombia aún no ha enfrentado. Y si uno no responde a esta pregunta, es muy difícil reemplazar a Petro con algo mejor. Porque mi teoría, por lo menos, es que Petro no llega al poder en un vacío, no surge de la nada, sino que sí surge de un rechazo al sistema que él sabe aprovechar. Y es lo que yo he llamado un sistema de estancamiento, ese sistema socialdemócrata que viene de la Constitución del 91 y la tecnocracia en Colombia, que tiene muy buena fama, inclusive a través de la región, se va a jactar siempre de la estabilidad macroeconómica que ha tenido el país. Entonces, muy pocas recesiones, sí ha habido crecimiento económico constante, digamos desde el 2000 hasta el COVID prácticamente, pero el tema es que ese crecimiento era excesivamente bajo, era mínimo y definitivamente no lo suficiente para que un país de estos dé el salto hacia la riqueza, que es lo que hizo Chile, ¿no? Entonces, Colombia no estaba creciendo a una tasa del 6-7% anual, que es lo que tiene que pasar durante mucho tiempo para realmente dar un salto hacia volverse un país más próspero. En Colombia el país estaba creciendo al 2-3%, y hay algo nefasto de lo cual no se habla en Colombia, es que en Colombia nunca se permitió ni siquiera la competencia de otras monedas, ni siquiera para abrir una cuenta de ahorros o ningún tipo de cuenta bancaria en dólares o cualquier otra moneda. Y hubo una gran depreciación de la moneda. Ahora, no hay una devaluación porque el peso ha flotado libremente desde el 90 a 91, pero la moneda se ha depreciado más del 80% en todo ese tiempo, que bueno, si uno lo compara con Argentina, eso es lo que pasa en un año, o en Venezuela, eso es lo que hacía Maduro en un solo día, pero igual, eso es una manera de mermar la capacidad de compra de los ciudadanos y yo creo que en el largo plazo es un factor entre muchos que conduce a un sentimiento de que el país no está progresando lo suficiente o lo suficientemente rápido y Petro sabe o es muy hábil a la hora de explotar ese descontento de la población. Y para mí la tragedia es que en las elecciones del 2022 Colombia sí necesitaba un cambio bastante profundo. El problema es que no era el cambio que proponía Petro hacia esa dirección de más estatismo, sino necesitaba un cambio hacia un sistema mucho más de libre mercado. Colombia sigue siendo una economía tremendamente intervenida, por ejemplo, en cuestión de barreras no arancelarias. Entonces es muy difícil competir, hay grandes intereses monopólicos, muy intervenidos en la política, y eso es lo que hay que romper en Colombia, pero con Petro se está haciendo todo lo contrario, ¿no? Se está interviniendo aún más y el Estado está creciendo aún más. Entonces, Sí. tal vez la buena noticia es que la gente se da cuenta que se necesita un cambio, pero hacia la otra dirección, pero eso está por verse todavía. Y cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo ahora Petro estando en el gobierno. Se ha visto un ataque al sistema de salud, se ha visto un ataque al sistema de pensiones, se ha visto ideas de hacer una nueva constitución. ¿Qué es lo que va a poder hacer? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? ¿Cuánto daño ha hecho hasta ahora y cuánto le queda por hacer en esta propuesta populista que él plantea?
Pues lleva poco más de la mitad de su gobierno. Las elecciones presidenciales, si se llevan a cabo, serán en el 2026, pero ya ha hecho un tremendo daño, como mencionas. El sistema de salud prácticamente lo está destruyendo. Era un sistema público-privado y él quiere sacar toda la parte privada prácticamente. Pero hay que decir que también como se diseñó había problemas muy graves, sobre todo porque hay un sistema doble, donde un sistema parte subsidiado y parte contributivo, y eso funciona siempre y cuando, digamos, los subsidios se vayan minimizando, sean mínimos, pero el tema es que más de la mitad del sistema era subsidiado. Entonces, para Petro resultó ser muy fácil decir, bueno, yo simplemente dejo de pagar eso y entonces la parte privada empieza a colapsar, que es lo que está pasando. Eh, que obviamente estoy en contra, pero también hay que entender la falla del modelo como se diseñó como tal. En el sistema de pensiones también uno tenía la opción, cualquier empleado, de escoger entre, bueno, el sistema estatal, que claramente es un sistema de reparto y por ende una pirámide que es insostenible, pero uno también podía escoger entre ciertos fondos de pensiones. En mi opinión, las opciones no eran muchas, solo un par de fondos, y dentro de cada fondo uno tenía no muchas opciones tampoco. También los fondos estaban usando el dinero para comprar bonos soberanos, lo cual para mí es bastante cuestionable, pero por lo menos uno tenía la opción de tener una cuenta individual de ahorro y Petro básicamente está acabando con el sistema, está haciendo muy difícil que uno pueda seguir aportando dentro de una cuenta individual. Otra cosa que ha hecho es paralizar el sector de hidrocarburos, que ya mencionamos. Él prácticamente ha prohibido o no ha dejado que se hagan nuevos contratos de exploración y las reservas que se tienen en Colombia no dan para mucho tiempo más. Se estima que 6 o 7 años. Y obviamente, otra cosa que no mencioné es que los gobiernos en Colombia han llevado una política deficitaria durante muchos años. En este siglo no ha habido un solo año de balance fiscal y lo que mantenía el déficit relativamente bajo, aunque no era muy bajo en términos del PIB, pero lo que más o menos rescataba la situación fiscal eran los ingresos petroleros. Entonces, cuando Petro dice que le hace la guerra a la industria petrolera, obviamente también hay un golpe fiscal, que es lo que se está viendo, y a mí no me sorprendería que bajo el gobierno Petro hubiera un default eventualmente, posiblemente le está apostando a eso. Y como decías también, Axel, él ha amenazado con llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sí permite la Constitución bajo ciertos pasos muy estrictos que Petro nunca podría cumplir. Por ejemplo, que lo apruebe la Corte Constitucional, que lo apruebe el Congreso, inclusive que lo aprueben en un plebiscito. Y Petro lo que está diciendo que él representa al pueblo, aunque tiene el 30% o menos en las encuestas, y que básicamente la asamblea se haría a través de una serie de cabildos escogidos a dedo, donde él dice quién es el pueblo y el pueblo aprueba lo que él dice. O sea, es una situación sumamente peligrosa, pero está por verse si va a lograr hacerlo o no en los próximos 2 años. ¿Y las Fuerzas Armadas qué rol juegan en esto? Es decir, si Petro hace este fraude, ¿las Fuerzas Armadas van a respaldar una nueva constitución redactada por los cabildos y que Petro diga, bueno, esta es la constitución del pueblo? ¿O van a respaldar el orden institucional en Colombia? Pues es una buena pregunta por varias razones. Número uno, realmente políticamente las Fuerzas Armadas no han jugado un rol hace muchas décadas en Colombia y eso pues en teoría es algo positivo. El otro tema es que Petro, pero eso sí, ya se venía desde Santos, han ido, digamos, purgando a las fuerzas militares. Yo sí creo que con cierta dirección ideológica. Entonces la cuestión es qué tanto ha avanzado. El ministro de Defensa actual de Petro es básicamente un enemigo de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista supuestamente de los derechos humanos, pero realmente, digamos, no tiene una dirección ni Petro ni su ministro de establecer seguridad en el país y por eso han ido perdiendo, aunque ya estaba mal la situación de seguridad con Duque y con Santos iba empeorando, pero ya se podía hablar de más o menos la mitad del territorio nacional está en manos otra vez de grupos armados, que es una situación que por supuesto ya había vivido Colombia en el pasado y eso pues solamente está empeorando. Entonces el próximo gobierno, si es que hay una transición bajo mecanismos normales, va a tener una tarea muy difícil de orden público, al igual que en el campo económico. Tú has dicho dos veces si es que hay elecciones o si es que hay una transición. ¿Tú tienes que temor de que algo así ocurra, que no haya elecciones o que no haya una transición? Es decir, ¿eso va a depender si Petro hace su nueva constitución o puede haber otra razón por la cual Petro se queda ahí o pone un delfín de él y no hay elecciones?
Pues obviamente sería un cisne negro, mejor dicho, lo normal sería que hubiera elecciones tanto al Congreso como a la presidencia, pero solo recordemos que hace unos años había mucha gente que decía, no, Petro nunca va a ser presidente, jamás va a pasar. Y hay que tener en cuenta que Petro con el M-19 llegó al poder a través de las instituciones, pero él nunca se ha considerado ni actúa como un defensor de las instituciones. Él usó la vía democrática para llegar al poder, como han hecho varios de sus aliados en el continente, pero a él no le interesa mantener ese orden necesariamente si no le sirve a él. Entonces, por eso digo, a mí no me sorprendería, por ejemplo, un default de la deuda para declarar una crisis económica o cualquier tipo de excusa para tratar de simplemente socavar por completo el orden constitucional. ¿Qué tan probable es? Pues tal vez no es lo más probable en este momento, pero es algo que hay que tener en cuenta. De nuevo, sería un cisne negro, pero como se ha visto en los últimos años, siempre hay que reconocer la posibilidad para tener mucha cautela. Y ya para ir terminando, el factor política internacional, un gobierno de Trump respecto a Colombia, ¿cómo impacta eso lo que ocurra ahí? ¿O crees que finalmente no va a tener mayor relevancia, da lo mismo que esté en Estados Unidos? Pues yo creo que el factor clave ahí es Venezuela, porque lo que se ha visto con Petro es que básicamente ha actuado como un representante de Maduro ante Washington. Entonces, en su visita a Washington el año pasado, básicamente lo que hizo fue una especie de cabildeo o lobby para que la Casa Blanca, la administración Biden, eliminara ciertas sanciones de la era Trump en contra de Maduro y del régimen de Maduro. Ahora, uno puede argumentar las sanciones funcionan o no funcionan, pero en este caso resultó ser bastante absurdo porque Petro está diciendo en Colombia que no podemos tener una industria de hidrocarburos y sin embargo estaba haciendo cabildeo en la Casa Blanca para que se le quiten una serie de restricciones a la industria de hidrocarburos de Venezuela. Y también ha hablado tanto él como miembros de su gabinete de eventualmente importar gas de Venezuela. Entonces no quieren dejar explorar en Colombia para importar de Venezuela. Entonces, a mí me parece que el ángulo de lo que pasa en Estados Unidos frente a Colombia es interesante, sobre todo frente a lo que pase a Venezuela después del fraude tan tremendo de las elecciones de julio pasado, y donde obviamente Petro es parte de este grupito con AMLO, bueno, que ya salió en México, y con Lula en Brasil, decir, no, pues no reconocemos a Maduro, pero nos tiene que mostrar las actas. No, Claro. obviamente no nos van a mostrar, y la oposición ya mostró las actas. Entonces, pero por lo menos en mi interpretación, esa es una manera de comprarle tiempo a Maduro y en últimas legitimar a Maduro sin decirlo tan abiertamente y pues a nadie creo que le sorprenda que eso es lo que quiere hacer Petro frente a Maduro y frente a Venezuela. Y una última pregunta, Daniel, tú vives en Washington y hablas con muchos policymakers políticos, pasan todo el tiempo por el Cato Institute, gente de todo el mundo. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos meses? Se supone que en enero te tendría que entregar el poder. ¿Qué es lo más Pues probable? desafortunadamente no tengo una bola de cristal, pero pues lo que hemos visto y lo que yo publiqué un artículo la semana pasada, si uno hace el análisis, es que lo que ha hecho Maduro en los últimos 2 o 3 meses y el régimen de Maduro es lo que han hecho desde hace 10 años o inclusive desde que está Chávez, y es seguir una serie de pasos y estrategias, sin represión, arrestar a los líderes de la oposición, así pues tal vez no María Corina Machado, pero otros, digamos, por debajo de ella sí están en la cárcel, tratar de dividir a la oposición, apoyarse en el aparato represivo de Cuba, ¿no? El Financial Times reportó que varias docenas de agentes especiales cubanos llegaron a Venezuela antes de las elecciones porque estaban esperando que iba a ser necesaria la represión a gran escala. Es lo que sucedió. También apoyarse en sus aliados internacionales, no solo Irán, China, Rusia, sino países supuestamente, nominalmente democráticos en ese sentido como Colombia, Brasil, México. Entonces han hecho decir que vamos a negociar con la oposición, lo que han hecho numerosas veces en el pasado y nunca funciona. Entonces ellos están siguiendo el mismo guión, digamos, y todo apunta a que lo van a lograr. Y pues yo sí creo que Maduro únicamente sale por la fuerza
y no veo que eso se dé, digamos, por razones internas, porque el aparato cubano está completamente, digamos, firme y para Cuba es un tema de sobrevivencia, es decir, ellos no pueden permitir que Maduro caiga. Y pues tampoco veo que sea factible una intervención militar de Estados Unidos, gane quien gane. Entonces veo muy difícil que caiga el régimen, aunque obviamente me gustaría que eso sucediera. Estamos de acuerdo entonces. Yo vengo pensando lo mismo hace décadas que a Maduro, a Chávez al principio no lo iban a sacar si no era con una fuerza militar. Ese tipo de dictadores no llega para abandonar el poder voluntariamente. Esperemos que estemos equivocados y que algún Sí, milagro. ojalá me equivoque, Sí, pero simplemente viendo las señales y pues solo para decir el último comentario, a mí siempre me llama la atención que cuando el régimen en Venezuela tambalea, porque la oposición ejerce presión, siempre los académicos en el occidente piensan, sí, bueno, esto va a ser como Polonia o como, bueno, otros regímenes del mm, oriente de Europa cuando cayó la Unión Soviética, o inclusive lo comparan a las dictaduras del Cono Sur en Latinoamérica, pero no es lo mismo, ninguno de esos regímenes es lo mismo, o Suráfrica, no es lo mismo que Cuba con Venezuela, no es lo mismo que Rusia, no es lo mismo que China, son ligas diferentes, entonces para mí esa comparación realmente no es válida. sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que esos paralelos son bastante infundados, no tienen realmente sustancia, pero es parte de lo que nos toca vivir en nuestra querida América Latina. Nunca nos deja de decepcionar y de dar malas noticias, pero la esperanza no se pierde, hay que seguir en la lucha. Sin Quiero duda. agradecerte, Daniel, por tu tiempo y por esta entrevista que va a tener mucho impacto, me parece, en Chile y más allá, porque nos ve gente de otros países también. Así que será hasta una próxima. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Un abrazo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.